Le quiero mandar un fuerte agradecimiento especial a los miembros del canal que contribuyen en apoyar mi contenido en YouTube. Recuerda que también te puedes unir por menos de 10 pesos mexicanos, los quiero mucho gente hermosa de YouTube. Esta historia empieza al igual que las demás, desde el punto de quiebre de nuestra sociedad y las consecuencias que llegaron tras todo esto. Mi mundo, al igual que muchos otros, han pasado por una enorme cantidad de eventos, tanto políticos, ambientales, sociales y hasta destructivos. Pese a las consecuencias de dichos sucesos, aún así, la humanidad siempre encontró la forma de salir adelante y prosperar de la mejor manera posible. Durante el paso del inevitable transcurso del tiempo, muchas vidas humanas y de animales se perdieron. Junto con ello, países fueron destruidos, otros desaparecieron, otros más llegaron a ocupar su lugar y al final, aquel mundo que solías conocer, dejó de existir, porque ahora todo es diferente, debido a que en algún punto de la historia de la humanidad, nos percatamos que no podríamos seguir con aquel camino de autodestrucción que llevábamos recorriendo durante muchísimos años. Así que tras milenios de batallas sangrientas, violentas y crueles entre los gobiernos de los países, al finalizar, las pocas naciones que habían logrado sobrevivir, habían decidido no seguir con este ciclo de violencia sin sentido, donde al final, no habría ningún ganador, porque solo quedaría un mundo totalmente arruinado. Así que tras firmar un tratado de paz entre los pocos países que quedaban, decidieron hacer un intento desesperado para preservar la vida de todos los seres vivientes de nuestro planeta. Fue entonces que en el milenio 10 de la humanidad, fue el periodo histórico que fundamos un solo gobierno unido para así encaminar a la humanidad en favor a un mejor futuro para todos. Y pese a lo irracional y desquiciado que pueda llegar a sonar esta idea, resultó ser todo un éxito. En cuestión de pocos siglos, logramos consolidar una o quizás la mejor civilización humana que jamás haya existido en nuestro planeta. Logramos reparar aquel mundo que hace algunos milenios atrás creíamos que estaba al borde del colapso, y al final nuestro mundo consiguió aquello que siempre deseó, vivir y prosperar de la mejor manera posible hasta que la muerte viniera a reclamar nuestras almas. Las cosas siguieron avanzando para nuestro planeta, hasta que llegamos al milenio 20 de la humanidad, exactamente el año de 20.223. Para este momento, la humanidad se encuentra en su máximo punto tecnológico, social y político. Aquellas barreras que limitaban a la antigua humanidad, aquí ya no existen y todo se hace en favor para nuestro futuro como especie. Las enfermedades genéticas, virales, hereditarias y otros padecimientos más, fueron totalmente erradicados de nuestro planeta, pero desgraciadamente todo lo bueno, tiene un fin y para nuestra desgracia, fue lo que sucedió, debido a que un día y sin previo aviso alguno comenzaron a aparecer en el interior de nuestro planeta, esos asquerosos monstruos. No sabemos qué sucedió exactamente, no fue un virus de nuestro planeta o del espacio, una bacteria, un hongo, una mutación horrible en los seres humanos ni menos alguna manipulación genética. Lo único que sabemos es que se trata de una enfermedad de origen desconocido, porque en aquel trágico día aparecieron miles de monstruos de manera simultánea y de forma repentina en algún punto del océano Pacífico. Esas criaturas parecen estar conformadas por miles de millones de cadáveres de seres humanos y de animales putrefactos. Pese a sus asquerosos y repulsivos aspectos, de los monstruos han demostrado tener una gran inteligencia. Adicionalmente son bastante gigantescos, pesados y descomunalmente violentos.
monstruos, estas criaturas en el momento que llegaron a las costas con civilización y población humana, comenzaron a atacar, destruir y devorarnos sin ningún tipo de piedad y misericordia alguna. Por algún extraño motivo que desconocemos, los monstruos con cuerpos descomunalmente gigantescos empezaron a liberar millones de criaturas muchísimo más pequeñas a comparación de estos titanes monstruos, pero seguían siendo sumamente violentos y carnívoros, matando y comiendo a cualquier ser viviente que se encuentre a su paso y también consumiendo la flora y fauna de los ecosistemas, pero no dejaríamos que estas abominaciones sigan cometiendo más genocidios en contra de nuestra especie, así que enviamos a miles de soldados con lo último en tecnología en armamentística, y también estarían acompañados por enormes naves de combate, para así acabar y exterminar por completo a estos monstruos. Tras muchas horas de combate y tras perder alrededor del 30% del personal militar que enviamos a combatir y haber destruido miles de hectáreas para acabar con esta horda de monstruos, al final logramos acabar con la amenaza, pero tan pronto como ganamos, nos dimos cuenta que esto estaría lejos de acabar, porque en otra parte del mundo comenzaron a aparecer más de estos monstruos titánicos y parecían tener blindaje en casi todo su cuerpo. ¿Cómo es posible que hayan aparecido en otra parte del mundo sin que nos hubiéramos dado cuenta desde antes? Y sobre todo, ¿de dónde carajos sacaron esas armaduras blindadas? Porque al parecer se están comenzando a adaptar al combate. Pero si las primeras horas que estas criaturas empezaron estas oleadas de carnicerías sangrientas en contra de nosotros, logramos registrar que perdimos cerca de 8 millones de personas, entre ellos, civiles inocentes y personal militar. Entonces, si esta segunda oleada de monstruos es peor que la anterior, entonces eso significa que perderemos muchísimas más vidas humanas a comparación de las 8 millones. Es por ello que optamos por tomar las medidas necesarias para acabar con esta plaga de criaturas sedientas de carne humana, así que calculamos la ruta de viaje de estos monstruos y una vez que dimos la orden de evacuación general a todos los habitantes de las zonas, es entonces que iniciamos la segunda parte del plan, la cual consistía en atacar a los monstruos titánicos, pero no sería con artillería pesada, ni menos con las primitivas armas de la antigua humanidad, como por ejemplo, bombas nucleares. Por supuesto que no. En vez de eso, decidimos desplegar y utilizar una tecnología que esté a la par que estos monstruos, así que como dice esa vieja frase, para enfrentar a los monstruos, debemos crear a nuestros propios monstruos. Es por ello que desplegamos a decenas de máquinas robóticas conocidos como mechas. Estas antiguamente se habían diseñado para combatir en las guerras del pasado, exactamente entre el milenio 4 al milenio 7 de la humanidad, y al concluir las guerras se preservaron y se mejoraron con el objetivo de defender a la humanidad algún día en el futuro de un enemigo colosal, y ese día había llegado. Mientras que nuestros mechas se encontraban peleando contra cientos de estos monstruos titánicos con armaduras, desgraciadamente nos percatamos que en otras partes del mundo, miles de millones de monstruos habían emergido de los océanos y empezaron a atacar y destruir todo a su paso, pero estos monstruos no eran como los titánicos, sino que son como muertos vivientes. Me parece que ese es el término adecuado para ellos, porque parecían ser cadáveres reanimados de alguna manera. Estos sabían exactamente a dónde ir y qué hacer para llegar a las poblaciones humanas, pero sea lo que sean, al final de cuentas siguen siendo monstruos y debíamos acabar con ellos, así que a sabiendas que estas enormes oleadas de muertos vivientes estaban atacando en diferentes partes del mundo de manera simultánea y que no podríamos salvar a todas esas personas, decidimos desgraciadamente sacrificarlas en un intento por acabar con estas hordas de muertos vivientes, y para ello utilizamos una de nuestras mejores tecnologías armamentísticas que tenemos disponible,
consiste en lanzar un poderoso y potente rayo que se encuentra instalado en muchísimos satélites que habitan en la atmósfera de nuestro planeta. Esta arma es capaz de destruir y quemar a cualquier tipo de ser viviente o edificación en cuestión de pocos minutos. Con toda la tristeza de nuestras almas y corazones, concedimos el permiso de usar estas armas satelitales en contra de nuestra gente para acabar con las hordas de muertos vivientes, y una vez que cayeron los primeros ataques de los satélites e hicieron contacto en contra de los muertos vivientes y de nuestra gente, sabíamos que ya no había retorno alguno. Fueron largas horas de uso continuo de estas armas, y cada minuto que pasaba, se sentía eterno, y con ello también crecía la tristeza en nuestros corazones al saber que le quitamos la vida a millones de seres humanos, a nuestra gente, a las personas que juramos defender y proteger a cualquier costo, y ahora eran nada más y nada menos que cenizas, tras acabar de usar los rayos de los satélites. Fue en ese momento que finalmente vimos aquel desolado panorama que hicimos nosotros mismos. Las vidas humanas y de animales que perdimos fueron prácticamente incalculables. Perdimos miles de kilómetros de zonas habitables, hicimos pedazos a decenas de ecosistemas y contaminamos de forma irreparable al medio ambiente de nuestro planeta, todo con el propósito de acabar con estos malditos monstruos. Pero una vez más, la mala suerte había llegado a nuestra puerta y nos percatamos que el sacrificio de millones de personas fueron completamente en vano, porque más hordas de muertos vivientes emergían de los océanos y junto con ellos, iban acompañados por miles de esos monstruos titánicos. Este sería el grupo de abominaciones más grande que hemos tenido que lidiar. Aún así, saber el por qué estos monstruos seguían apareciendo y por qué nos atacaban y devoraban de formas muy violentas, fue en ese momento que en un acto de furia ciega e ira empezamos a usar los satélites para diezmar a las hordas, pero tan pronto como matábamos a millones de esos monstruos, tan pronto salían más y más de los océanos. Pese a nuestros esfuerzos y a las victorias que nos daban los mechas de combate, era cuestión de poco tiempo para que los muertos vivientes nos superaran en número, y pese a tener más mundos colonizados a lo largo del sistema solar, pero nada nos garantizaba que no iban a aparecer en los otros mundos humanos, así que decidimos acabar con la infección zombie aquí mismo en nuestro planeta Tierra, y fue así que los combatimos durante 20 largos años, y pese a nuestros esfuerzos cada vez más y más, nos resultaba difícil detener a la horda de monstruos. Fue entonces que miré al cielo y le recé a Dios, que si existía, ¿por qué dejaba que nos pasara esto? Pese a la cruel historia que tuvo la humanidad durante mucho tiempo, aún así demostramos haber cambiado para bien, que podríamos ser mejores que antes, y que no es nada justo el cruel castigo que teníamos en nuestros hombros en estos momentos. Pero, desgraciadamente, algo en el cielo escuchó mis plegarias y fue en ese momento cuando la situación se salió totalmente de control, porque desde los cielos oscuros de la noche, algo brilló tan fuerte que logró iluminar el cielo nocturno durante al menos 15 segundos, y desde aquel extraño y misterioso brillo, descendió desde los cielos un extraño hombre. Este no parecía tener ninguna característica facial, eso significa que no tenía boca, ni nariz, ni ojos, ni orejas, ni cabello. Aquella extraña y bizarra persona tiene puesto una vestimenta bastante peculiar, parecían ser que usaba un traje de gala, pero a más detalle, parecía que no usaba ninguna vestimenta, sino que su piel se asemejaba a algún tipo de traje de gala. Esta misteriosa persona había caído justo en medio de un combate en contra de la humanidad y de los monstruos. Al darnos cuenta de esto, intentábamos mandar a su posición un equipo de extracción para sacarlo antes que los muertos vivientes lo devoren vivo, pero nuestras miradas de preocupación rápidamente se transformaron de horror al mirar que aquel extraño hombre empezó a abrir su boca y enseñó sus enormes y tétricos dientes. Su boca parecía haber sido abierta a la fuerza, porque empezó a brotar grandes cantidades de sangre, y tan pronto como se percató de la presencia de los muertos vivientes, los empezó a devorar. Todos nos quedamos sorprendidos y hasta los muertos vivientes se quedaron confundidos y en shock al ver a aquel misterioso hombre matando, descuartizando y pulverizando a decenas de muertos vivientes a su paso.
para posteriormente devorarlos con muchísima malicia y lujuria, pero no solo se conformó con la carne de los monstruos, sino también quería nuestra carne humana, así que de manera sádica y totalmente discriminada, empezó a atacar y devorar tanto a los humanos como a los muertos vivientes. Para este punto los monstruos empezaron a concentrar sus fuerzas y sus hordas en contra de aquel extraño hombre para acabar con su vida. Por nuestra parte dimos la retirada total, no podríamos hacerle frente a dos enemigos al mismo tiempo, pero en el lapso de unas pocas horas, nos dimos cuenta de un terrible y asombroso acontecimiento. Aquel hombre había logrado matar y devorar a todos los muertos vivientes del campo de batalla, mató y devoró hasta el último de ellos, hasta se devoró los cadáveres de los monstruos titánicos, y aún así parecía que no se encontraba satisfecho. Lo sabemos porque empezó a caminar hacia nuestras ciudades humanas en la búsqueda de más carne para devorar. Para este punto aquel hombre había sufrido una severa y horrible transformación. Ahora ya no parecía ser un hombre, sino ahora tenían un aspecto muchísimo más grotesco y asqueroso, más que los propios muertos vivientes, porque de su espalda le han crecido decenas de brazos y tentáculos, su cara se encontraba llena de sangre y vísceras, en sus brazos principales le crecieron garras. Y ha crecido de tamaño, ahora mide alrededor de unos 6 metros de altura. Esta nueva criatura se abrió camino hacia la fuente de carne más cercana, pero en su trayecto se encontró con una nueva oleada de muertos vivientes. Esta era muchísimo más grande que la noche anterior, pero en cuestión de pocas horas, los zombies cayeron ante él. Y ahora esta criatura que hemos bautizado como el dios zombie había logrado derrotar una vez más a los muertos vivientes, así que a sabiendas que este enemigo es más peligroso que los muertos vivientes, decidimos empezar a atacarlo, para así acabar con su infame vida, así que lo primero que hicimos fue atacarlo con los satélites, pero tan pronto como el primer ataque contactó con el cuerpo del dios zombie, nos dimos cuenta que es extremadamente resistente, así que lo atacamos con varios ataques de satélites, pero ni así parecía sufrir daño alguno. En nuestra desesperación empezamos a atacarlo con todos los satélites y nada resultó. El dios zombie se quedó totalmente quieto a recibir los ataques y parecía que ninguno le hizo daño, así que siguió avanzando hasta que finalmente llegó a una ciudad humana, y pese a nuestros esfuerzos por evacuar a todas las personas, al final tuvimos que dar orden de retirada, porque sabíamos perfectamente que no éramos capaces de detenerlo, y dejamos a muchísimas personas atrapadas en la ciudad con el dios zombie. Y como era de esperarse, asesinó a todos y cada uno de los habitantes y los devoró aún estando vivos o muertos, y ahora su cuerpo había crecido aún más y con ello quizás su apetito. Y así transcurrieron los días, el dios zombie devoraba tanto humanos como muertos vivientes por igual. Sin importar en dónde estuviéramos, él nos encontraba y nos devoraba, hasta incluso llegó un punto que logró limpiar el espacio terrestre de muertos vivientes porque a todos se los devoró, e incluso fue hacia los océanos, a esperar que más monstruos aparecieran para seguir matando y devorando. Absolutamente nadie podría salvarse de su interminable y aterradora carnicería. La situación es tan crítica que nos planteamos la idea de abandonar el planeta y dejar al dios zombie aquí e irnos a los otros mundos humanos, pero ¿qué pasaría si no siguiera? Si encuentra la forma de llegar a los otros planetas colonizados para seguirnos devorando hasta extinguir completamente a la humanidad entera. Una idea sumamente aterradora y triste, saber que es tu destino ser devorado sí o sí, pero mis pensamientos se desvanecieron en el momento que algunos muertos vivientes habían logrado entrar en la sala de guerra. No sé cómo lograron entrar dentro de la ciudad principal, ni menos para llegar a la sala donde me encuentro yo y los demás líderes del gobierno de la Tierra, pero antes de suponer lo peor, uno de los muertos vivientes empezó a hablar y dijo lo siguiente: No disparen, escuchen. Dejen que los lleve a salvo hasta el enemigo. Solo ustedes pueden parar lo que él inició.
Tras acabar de hablar, todos los presentes intercambiamos miradas. No podríamos dar fe a lo que nuestros ojos y oídos habían acabado de escuchar y observar, porque al parecer el líder de los muertos vivientes es un monstruo que se denomina a sí mismo como el Rey, y es capaz de crear una mente colmena con todas sus creaciones vivientes. Por ende significa que sabe perfectamente el peligro del dios zombie porque experimentó en primera persona el terror de combatirlo, así que nos propuso una tregua, porque ambos bandos sabemos que por nuestra cuenta, no seríamos capaces de matar a este dios carnívoro, pero juntos quizás sí, tal vez haya una esperanza de acabar con este monstruo que parece Dios, porque si no nos unimos, al final tanto la humanidad como los muertos vivientes vamos a acabar siendo exterminados hasta la extinción, así que tras reflexionar con los demás líderes, tomamos la decisión de unir fuerzas con los muertos vivientes que alguna vez fueron enemigos, ahora serían aliados y pelearemos codo a codo para matar de una buena vez con el dios zombie. Me tomo muchísimo tiempo pero logré salir hacia el exterior y dejar estos monstruos atrás, pero rápidamente todo el lugar comenzó a colapsar en sí mismo, y a su vez comenzaron a aparecer múltiples terremotos en la zona. En ese momento no tenía claro qué estaba pasando hasta que miré como todo el grueso hielo comenzó a romperse y así quedando expuesto a la ciudad antigua que se podría ver claramente desde la superficie. En ese momento me percaté que esos malditos monstruos habían logrado romper la torre que congelaba a toda la Antártida, y junto con ellos se habían liberado finalmente de su prisión, porque miré aterrado con mis propios ojos, como miles de esos monstruos zombies empezaron a escalar para subir hacia la superficie, y lo peor del asunto fue que había una enorme criatura que se encontraba consumiendo toda la biomasa orgánica que se hallaba en el sitio para aumentar su tamaño, y al mismo tiempo parecía liderar al resto de los monstruos. Ahora que estos se encontraban en libertad, la humanidad había sido condenada definitivamente. Tras la liberación de los extraños y desconocidos monstruos que se encontraban escondidos en las cavernas subterráneas más profundas de la Antártida, estos seres comenzaron su encrucijada, la cual sería la consumación de la biomasa de todos los seres vivientes de este planeta. Ningún ser vivo estaría a salvo de la carnicería de estos monstruos infames, así que una vez que la mayoría de los monstruos habían salido hacia la superficie de la Antártida, empezaron por devorar y consumir la carne fresca del único explorador que había logrado sobrevivir hasta ese momento. El pobre hombre no tuvo ni una sola oportunidad de sobrevivir en contra de esta horda de monstruos deformes. Su carne, piel, huesos, vísceras, sangre y órganos fueron totalmente devorados. Ni un solo trozo de carne de aquel humano logró sobrevivir del hambre de estas criaturas. Tras consumir esta nueva carne fresca, la horda de monstruos avanzó por toda la Antártida en la búsqueda de nuevas presas que devoraron quizás para convertir a otros seres vivientes en monstruos y así aumentar los números de aberraciones de su ejército. Así que de esta manera, avanzaron imparablemente por toda la Antártida, consumiendo la carne y vísceras de los animales nativos de la zona, pero pese a que los monstruos son altamente sensibles a las bajas temperaturas, y evidentemente la Antártida es uno de los lugares del planeta con la mayor cantidad de bajas temperaturas, aún así los monstruos no cedieron ante el frío extremo, debido a que individualmente las criaturas son capaces de liberar grandes cantidades de calor de su propio cuerpo, así que básicamente este mecanismo de supervivencia fue la clave primordial para que los monstruos no llegaran a morir por el frío extremo, y debido a que estas criaturas viajan en una sola horda gigantesca y totalmente unida, hace que la cantidad de calor que emana la horda sea demasiado alta.
tan caliente que empezaron a derretir el hielo y el mismo entorno en su caminata. De esta manera la horda avanzó por la Antártida hasta llegar a las costas. Una vez allí empezaron a consumir y convertir a los animales marinos en monstruos al igual que ellos. Tenían por objetivo dominar todos los ecosistemas del planeta, así que tras un par de días, las criaturas habían consumido y transformado a todos los animales nativos de la Antártida en monstruos horribles y deformes. Ahora tenían dominio tanto de esa pequeña parte del mar así como del cielo y la tierra. Su horda había incrementado su número exponencialmente y ahora se encontraban más que listos para invadir al resto del mundo, así que una vez adquirido una enorme cantidad de monstruos a su disposición, la reina de las criaturas empezó a combinar y fusionar la carne, huesos y vísceras de sus subordinados, así creando enormes aberraciones titánicas. Estos titanes monstruos están compuestos principalmente por la carne de muchísimos seres vivientes. Pese a sus horribles deformaciones físicas, son realmente resistentes y letales en casi todos los sentidos. Por culpa de su colosal tamaño, quedan expuestos a recibir muchísimo daño, debido a que tienen una altura aproximada de 90 metros de largo y con un peso aproximado de 60 toneladas, pero pese a sus grandes deficiencias físicas, aún así es extremadamente difícil derribar a uno solo de estos monstruos enormes. Al final la reina de las aberraciones logró crear alrededor de 200 monstruos titánicos, y junto con estos un innumerable ejército de zombies monstruos empezaron atacando a los seres vivientes más cercanos a la Antártida. Tanto humanos como animales fueron devorados y consumidos por estos monstruos. Al comienzo sus ataques fueron hacia barcos de pesca o navíos de exploración y a la fauna marina. Pero con el paso de los días empezaron a llegar a los países cercanos a la Antártida, y fue en ese momento que empezó la verdadera carnicería, porque en cuestión de pocas semanas los monstruos fueron capaces de destruir y aniquilar a todos los seres vivientes de esos países, de esta manera extinguiendo la flora y fauna, y acabando permanentemente la vida de cientos de especies de animales de cualquier tipo y de plantas también. Así de esta manera el número de monstruos zombies fue incrementando a un ritmo alarmante. Lo que al principio fue un pequeño ejército en pocas semanas se convirtió en ejércitos sumamente enormes y numerosos. El ejército de monstruos es tan enorme que es prácticamente imposible mirar el horizonte con ellos presente. En cuestión de pocas semanas, más de 24 países habían caído en las manos putrefactas de los monstruos, así aniquilando la vida de millones de seres humanos. Evidentemente la noticia del ejército de los monstruos se había esparcido por todo el mundo, y todos los gobiernos que aún quedaban en pleno funcionamiento se pusieron de acuerdo y dejaron toda rivalidad y hostilidad entre ellos, para iniciar una campaña conjunta con todos los gobiernos humanos, para dar caza y eliminar a esta plaga de monstruos zombies, así dando inicio a la guerra humano-monstruo. Los humanos empezaron por atacar a los ejércitos de monstruos con armas de alto daño global, misiles balísticos y muchísima munición pesada para diezmar a la horda. Para su desgracia la horda de zombies deformes no era aniquilada al 100%, los misiles y demás armamento pesado eran perfectamente capaces de erradicar a los monstruos de tamaños pequeños, pero a los enormes monstruos titánicos difícilmente resultaban heridos, y si alguno de ellos moría por el impacto de algún misil, era rápidamente reemplazado en cuestión de pocas horas por la reina de las criaturas, al combinar más carne de sus subordinados. Así que a sabiendas de esto, la humanidad empezó a darle caza a esta reina, pero para la desgracia de los humanos, esta había optado por ocultarse dentro de los océanos más profundos del planeta para garantizar su supervivencia. Algunos humanos creían que dicha reina había logrado devorar y consumir completamente a todos los seres marinos de los océanos del planeta, y había logrado ocultarse en la parte más profunda de la fosa de las Marianas, así que era prácticamente imposible acceder hasta ella. Evidentemente se había intentado bombardear la fosa de las Marianas con fuertes armas nucleares, pero estos esfuerzos fueron en vano.
Nunca lograron dañar o matar a la reina de los monstruos. Quizás ella se ocultaba en otra parte de los océanos, o quizás había descubierto una red de túneles subterráneos en la fosa de las Marianas. Es por ello que los humanos nunca pudieron matarla, porque ella se encontraba en una parte muchísima más profunda que la propia fosa de las Marianas. Ella se encontraba en una red de túneles por debajo de las placas tectónicas. Al final la humanidad no logró asesinar a la reina de los monstruos, y esta misma empezó a consumir más y más carne junto con su ejército de aberraciones. En los siguientes meses y años, los gobiernos mundiales fueron cayendo uno por uno, tanto su legado y como su pueblo fueron consumidos a manos de esta plaga de zombies. Pero la Horda dio otro gran salto en cuestiones tácticas e inteligentes y empezaron a fabricar sus propias armas. La reina había estado reuniendo información de todos los humanos devorados por su ejército de muertos vivientes y al ser una mente colmena, había logrado adquirir la información de los cerebros de estos humanos. Con esa información y la inteligencia de la propia reina, empezó a coordinar mucho mejor su ejército de monstruos y a fabricar armas tanto primitivas como armas de fuego impulsadas por pólvora, y a su vez brindando armaduras primitivas a todo su ejército de monstruos, lo que al principio se podría ver como una horda de monstruos salvajes y primitivos, al final se convirtieron en un ejército firmemente eficaz y coordinado. Los monstruos y la reina habían evolucionado gracias a la información de millones de cerebros humanos, y ahora nada en este mundo la podría detener. Tras 10 años desde que empezó su encrucijada de consumir toda la biomasa existente en este planeta, finalmente estaba cerca de cumplir su objetivo, debido a que solo quedaba un solo ejército de humano en funcionamiento, aún con la esperanza de acabar con estos monstruos. Sin pensarlo mucho, la reina mandó a todo su ejército a destruir completamente al último ejército humano en pie, su última fortaleza, su último bastión aún en pie. Así dio inicio a la última batalla de la humanidad. Los monstruos, ahora coordinados y con armas de fuego y usando a otros monstruos como máquinas de asedio, empezaron por atacar duramente en contra de los humanos. Estos, en un intento desesperado, se defendieron con todo lo que tenían a su disposición, pero el enemigo los superaba en número, y cada minuto que pasaba cientos de vidas humanas se perdían trágicamente. En pocos minutos los últimos seres humanos serían devorados y finalmente aniquilados para siempre, y esta vez sí sería definitivamente el fin de la humanidad. Hasta que de repente y sin previo aviso, se logró apreciar desde los cielos una enorme luz blanca, junto con un intenso sonido que desconcertó tanto humanos como monstruos, hasta que segundos después ambos bandos quedarían sumamente confundidos y sorprendidos al ver cómo desde todas partes del campo de batalla, se empezaron a abrir enormes portales, de los cuales empezaron a aparecer enormes máquinas robóticas conocidos como mechas de combate, acompañados de cientos de naves espaciales de diferentes tamaños, y junto con un enorme ejército de seres humanos, portando exoesqueletos como armaduras de combate y usando armas de batalla, aún más letales que las armas de pólvora tradicionales. Este ejército humano misterioso que había llegado al campo de batalla desde aquellos extraños portales, empezaron a combatir sin dudar ni un solo segundo en contra de estos monstruos zombies, y así de esta manera, apoyando a la humanidad de este planeta, que estaba a punto de ser aniquilada. Quizás aún había alguna esperanza para diezmar a la horda de criaturas desconocidas que habían llegado desde el espacio profundo, todo gracias a la inesperada ayuda de estos misteriosos humanos que poseían una tecnología muchísimo más superior que jamás se haya visto. Pero en las armaduras, naves espaciales e incluso en los propios mechas gigantescos de estos misteriosos humanos tenían unas extrañas letras escritas, las cuales son U, H, C.
eres tú? No siento que seas como esas cosas, disculpa si no puedo voltear a verte, por el momento me encuentro totalmente privado de la visión de mis dos ojos. Pero aún así puedo sentirte, de seguro te estarás preguntando cómo es que acaba en esta situación, ¿verdad? Después de todo presenciar mi estado actual, debe ser algo sumamente asqueroso y bizarro, pero aún así, sigues allí en pie, sin emitir ni un solo sonido, así que creo que debes estar acostumbrado a ver cosas así, no sé por qué no te han atacado aún esas malditas cosas, pero, me alegra muchísimo hablar con alguien más, una persona que sí tenga el suficiente raciocinio e inteligencia para tener una conversación tranquila, en fin, quizás te estás preguntando cómo acaba en esta situación tan lamentable, en este pozo infinito de sufrimiento sin ninguna sola clase de paz existente, pero estás de suerte, me encantaría aprovechar la oportunidad de contarte mi historia, no todos los días tengo la oportunidad de hablar con alguien más desde que acabe en este agujero de mierda, así que mientras aún tenga mi querida lengua y mis dientes, podré contarte mi historia, ponte cómodo porque estás a punto de escuchar la historia de un hombre que desafió la misma muerte y acabó en un lugar muchísimo peor. No sé cuánto tiempo ha pasado desde aquel entonces, a decir verdad perdí la noción del tiempo desde hace mucho pero muchísimo tiempo atrás, así que disculpa si no soy tan preciso con las fechas, pero sí recuerdo muy bien aquella noche, el día que morí y eventualmente la misma muerte reclamó mi desdichada alma y la llevó a la oscuridad infinita, allá donde todas las almas sin excepción vamos al morir. Seas bueno o malo en esta vida, eso no importa mucho, porque al morir todos vamos exactamente al mismo lugar a rendir cuentas por nuestros pecados en vida, así es, todos nos vamos directo al más allá, a mí me gusta decirle el paraíso muerto, no me preguntes por qué, simplemente me pareció más adecuado a decir verdad, aquel paraíso no se le podría llamar el infierno, ni el verdadero paraíso de Dios, porque allá donde nuestras almas van tras morir, no se parece absolutamente a ningún infierno visto en las religiones ni menos alguno visto en la ficción, y evidentemente esto mismo aplica para el paraíso de Dios porque no se asemejan en nada, porque he visto con mis propios ojos ver sufrir a muchísimas personas que fueron buenas en vida y ellos al igual que los pecadores, recibieron los castigos más brutales. Estas torturas no fueron diseñadas por sus acciones o sus conductas en vida. Estas parecen ser totalmente aleatorias y 0% imparcial, sin importar quién fuera, niños, mujeres, adultos o personas mayores, cada uno recibía un castigo para el resto de la eternidad y podría notar cómo cada castigo está diseñado con mucho odio y malicia. De seguro te estarás preguntando cuál fue mi castigo y bueno. Digamos que me tocó uno de los peores, al morir me privaron de todos mis 5 sentidos, no podría ver, no podría escuchar, no podría sentir, no podría olfatear, y perdí el sentido del gusto, adicionalmente a esto tampoco podría hablar ni gritar, sin importar cuántas veces intentara gritar, simplemente sentía que ni un solo sonido podría emitir, tras esto también me privaron del oxígeno y es raro, ¿sabes? No tener la necesidad de respirar porque estás muerto pero al mismo tiempo tener la necesidad de respirar, como te habrás dado cuenta, al no tener oxígeno, constantemente me sentía sofocado, por mucho que intentara tomar aire, por más que intente que un puñado de oxígeno entrara a mis pulmones, nada funcionaba, y todo el tiempo sentía esa extraña y perturbadora sensación de sofocarme hasta la muerte, pero no podría morir porque evidentemente yo ya estaba muerto, así que imagínate joven, perder todos tus sentidos y estar en ese limbo infinito donde siempre te vas a sentir con la necesidad de tomar aire pero nunca podrás lograrlo y tener 0 contacto con otro ser humano. Aún así, tras escuchar mi castigo, quizás dirás algo como, entonces ¿cómo podrías saber lo que pasaba con las demás personas si no tenías tus 5 sentidos? Eso es algo sumamente difícil de explicar, ni yo mismo logré entender eso pero de alguna manera,
La misma muerte podría enseñarme a través de visiones mentales, todo lo que acontecía en el paraíso muerto. Miré con horror otros castigos muchísimo más infames, y lo peor es que la mayoría de los castigos severos eran para los niños e infantes. No sé por qué les tocaba esos castigos tan duros, pero lo que sí sé, es que cada vez que la muerte veía las almas de los niños entrar en el paraíso muerto, en su rostro putrefacto se le dibujaba cierta sonrisa, esa expresión que reflejaba muchísima felicidad y malicia al saber que tenía nuevos juguetes que torturar para el resto de la eternidad. En cuanto a mí, nunca me llegué a acostumbrar a mi castigo, todo el tiempo rezaba para que me despertaran de esta horrible pesadilla, todos los días tenía la esperanza que Dios me viniera a salvar, hasta que eventualmente un día apareció Dios enfrente de mí. Con sus habilidades me otorgaría la bendición de volver a tener visión de mis ojos y que finalmente pudiera tomar oxígeno con mis pulmones, así que lo primero que hice al tener visión fue mirar a mi Salvador, pero no se asemejaba para nada a lo narrado ni visto en todas las religiones del mundo, ni menos a la ficción, pero sabía que era Dios. Le imploré que por favor me sacara de este lugar, le rogué y le supliqué llorando que no me deje abandonado allí, que no había hecho absolutamente nada terrible para merecer este castigo, a lo que Dios se agachó y levantó mi mirada con sus dos manos. Pese a tener unos ojos totalmente rojos, aún así no me asusté en lo absoluto, sino lo contrario, me sentí aliviado al mirar ese brillo rojizo. Dios se acercó a mi oído y me susurró: aunque te regrese a la vida, aún así al morir otra vez, acabarás de nuevo en este lugar. Así que te daré esta pequeña bendición, te otorgaré la verdadera inmortalidad, ningún daño físico o mágico podrá matarte, sentirás dolor sí, pero no morirás, e incluso si perdieras extremidades, las recuperarás en pocos segundos. Solo con esto te garantizo que nunca volverás a poner un solo pie en este lugar, así que espero y sepas utilizar muy bien esta bendición que te acabo de entregar y lo uses a tu beneficio, y no caigas en la locura de la inmortalidad como le sucedió a Patrick. Tras acabar de hablar, tenía decenas de preguntas que decirle a Dios, pero tan pronto como separó su rostro de mi oído, desperté de nuevo en mi mundo, aquel planeta que llevaba muchísimo tiempo sin mirar, pero poco duraría mi felicidad al saber que había pasado muchísimo pero muchísimo tiempo en la Tierra. Al parecer estuve durante cientos de miles de años en el paraíso muerto, tanto tiempo ha transcurrido que la civilización humana pereció totalmente y junto con ello, también se extinguió cualquier forma de vida primitiva e inteligente del planeta. No sé qué clase de catástrofe haya ocurrido en mi ausencia, pero definitivamente fue uno realmente brutal para desaparecer a toda forma de vida del planeta. Pero había algo que no cuadraba en el asunto, y era que, ¿cuál fue la catástrofe que ocurrió en el mundo? No tardaría mucho tiempo en responder mi pregunta, porque al vagar por varios días, finalmente encontré aquello que extinguió totalmente a la humanidad, y esos fueron estos malditos monstruos. Al parecer la humanidad entera entró en contacto con los muertos vivientes, pero no pudieron ganar la batalla, y eso llevó a la perdición de la humanidad. Así que tras percatarme de la presencia de los muertos vivientes y ellos de la mía, comenzaron a perseguirme. En cuestión de pocos minutos, enormes grupos de zombies me estaban persiguiendo. Pese a ser inmortal, aún así sentía fatiga y cansancio, y así que eventualmente los zombies me alcanzaron y empezaron a devorarme vivo, para la sorpresa mía y de ellos. Fue que sin importar que tanta carne me arrancaban de mi cuerpo, esta se regeneraba en cuestión de pocos segundos, así que estos siguieron devorándome durante días y noches enteras. Esto continuó durante muchísimas semanas hasta que eventualmente los muertos vivientes de alguna forma extraña se dieron cuenta que tenían un suministro de carne humana ilimitada, así que me hicieron su prisionero, y siempre que ellos tuvieran algo de hambre,
venían y me comenzaban a devorar hasta casi dejarme los huesos, y lo digo en el sentido literal, devoraban cada parte de mi cuerpo hasta que este sea únicamente huesos, y esperan a que mi cuerpo se regenere para seguir devorándolo. Desde aquel día y hasta ahora, ya han pasado unos 300 años, actualmente no quedan muchos muertos vivientes porque al fin de cuentas, sus cuerpos se descomponen y eventualmente murieron, solo queda algunas decenas de zombies que siguen alimentándose de mi cuerpo, pero pronto ellos igual dejarán de existir. Pero en cuanto a mí, no sé qué haré después, no hay nada en este mundo muerto, mi único pasatiempo es mirar a los zombies, devorarme vivo, pero pronto acabará y sinceramente en ese momento, seré el único ser viviente en habitar este planeta muerto, y me aterra muchísimo esa idea. Quizás fue una mala idea adquirir esta inmortalidad, pero aún así, prefiero 1000 veces este destino a que tener que volver al paraíso muerto. Desde muy joven, siempre te ha gustado muchísimo la tecnología, te ha llamado tanto la atención, que siempre que tenías tiempo libre, solías utilizar cualquier aparato electrónico para entender su funcionamiento. Es por ello que al crecer, tomaste la decisión de estudiar una carrera que se enfoque exclusivamente en el desarrollo tecnológico de la humanidad, así que pasan los años y finalmente te has graduado con honores de una de las mejores universidades de tu país. Durante el transcurso de tu carrera universitaria, conociste a cierta persona, la cual parecía ser una persona muy misteriosa, debido a la vestimenta que llevaba y sobre todo, porque nunca pudiste verle su cara. Es como si aquella persona pudiera esconder su cara con una profunda e inquebrantable oscuridad perpetua. Pese a la extraña apariencia de aquel hombre, algo en tu interior y de forma inexplicable, te decía que debías acercarte para hablarle y así lo hiciste. Aquel hombre parecía conocerte de algún lado, porque mencionó tu nombre y comenzó a hablarte sobre las maravillas de la tecnología, pero en cierto punto de la conversación te mencionó que sería increíble si pudiéramos ir a otras dimensiones, para así viajar a otros mundos y conocer la avanzada tecnología. Después de esto, aquel hombre te dijo que debías viajar a otras dimensiones, para así encontrar otras tecnologías muchísimo más interesantes y fascinantes. Aquel hombre se fue de tu vista, y pese a las circunstancias anormales que tuviste con la conversación con aquel hombre, algo en tu interior te decía firmemente que cada palabra que te menciono son 100% reales, así que tras graduarte en la universidad, lograste conseguir un puesto privilegiado en el gobierno de tu país. Junto con ello comenzaste a fabricar nuevas e innovadoras tecnologías para ayudar en pos a la humanidad, y al mismo tiempo estudiabas sobre las dimensiones paralelas. Pasan los años y tras lograr cientos de avances tecnológicos para la humanidad, aún así piensas que no es suficiente y recordando las palabras de aquel hombre misterioso de hace tantos años, decides proponer un proyecto para viajar entre dimensiones, con el fin de obtener más conocimiento en favor de ayudar a la humanidad. Una vez que te dan el permiso de iniciar tu proyecto, empiezas inmediatamente a trabajar en una máquina capaz de abrir portales hacia otras realidades de forma segura y estable. Tras varios años de trabajar en el proyecto y presenciar varias veces el fracaso del mismo, al final conseguiste fabricar una máquina capaz de viajar entre dimensiones, así que al ser el jefe del proyecto y evidentemente ser la persona más entusiasmada con el proyecto, los altos directivos te conceden el permiso de ser el primer ser humano en viajar entre realidades alternas. Así que tras varios días de preparativos, finalmente llega el día prometido, en el cual podrás cumplir tu sueño de conocer las tecnologías de otras dimensiones humanas. Así que una vez que activaron la máquina y esta materializó el portal de viaje, entraste y en cuestión de pocos segundos, llegaste a otra dimensión. Al parecer las consecuencias de viajar entre dimensiones fueron que parcialmente quedaste aturdido y se te dificulta la visión de tus ojos, así que tras unos segundos, finalmente tus sentidos vuelven a la normalidad, pero tan pronto como recuperaste la visión y el audio. Espera, ¿qué demonios está pasando? Notaste como tus ojos y tu rostro se llenaron rápidamente de un terror absoluto. No podrías dar crédito a lo que veía tus propios ojos.
porque con muchísimo horror miraste a miles de monstruos zombies, devorando y asesinando brutalmente a los seres humanos nativos de esta dimensión, y antes que tu cuerpo pudiera reaccionar, uno de estos monstruos te alcanzó y comenzó a devorarte. Al no advertir a tus compañeros, condenaste a la humanidad ante esta plaga de monstruos zombies. Incidente: la humanidad que entró en contacto con las dimensiones invadidas por los muertos vivientes.